en una tierra donde el monte respira y el silencio quema. Ella lo tenía todo, menos libertad. Él no tenía nada, salvo el alma intacta. Lo que los unió desató una guerra que nadie quiso nombrar. Porque hay amores que no caben en jaulas, y mujeres que arden por elegir su destino. El calor no era común, no ese calor. En el Chaco paraguayo de 1885, el sol era apenas la superficie visible de otro fuego más profundo, uno que parecía hervir desde la tierra misma. Un fuego viejo, contenido, oculto bajo raíces, huesos y secretos. María Luz de Santibáñez lo sentía en la piel, pero no era el sol lo que le incomodaba. Era esa sensación de estar de más, como una planta importada que nunca termina de prender en la tierra. La estancia de los Santibáñez era una isla de piedra blanca rodeada de polvo rojizo. Animales morían de calor, las mujeres apenas hablaban y los hombres disparaban al aire solo por el gusto de oír el eco. El monte comenzaba a cerrarse a tan solo 2 leguas, como si lo civilizado se acabara ahí, tragado por una boca verde. María Luz caminaba por los pasillos del caserón con el corsé apretado, los labios secos y las palabras atrapadas. Había crecido allí, pero nunca se sintió parte de ese mundo. Su madre había muerto en una fiebre y su padre, don Hilario, se hundía en las cuentas, el licor y la humillación de haber prometido a su hija, al capitán Gálvez, a cambio de protección militar para sus tierras. La boda sería en 1 mes. Ella lo sabía, él también. Nadie hablaba del asunto. Solo se firmaban papeles. «Las víboras salen a esta hora», dijo la criada, Benita, al verla acercarse al borde del monte. «Yo también», respondió María Luz, con un dejo de sonrisa que parecía más una confesión. Desde hacía semanas, algo extraño sucedía en los bordes de la estancia. Se oían ruidos que no eran de bestias ni de viento. Las gallinas desaparecían. Un becerro fue hallado abierto en canal, como si alguien lo hubiera destripado con manos humanas. El capataz decía que era un jaguar, otros decían que era el salvaje. María Luz lo había oído en susurros, un nombre sin forma, Arapisandu. Dicen que no hablaba, que caminaba desnudo, que olía a humo y a barro, que tenía el rostro de un hombre y la mirada de un animal. Algunos criados afirmaban haberlo visto en los bordes del monte, observando desde la sombra, acompañado por un oso hormiguero que le lamía las manos. «¿Y si no fuera un mito?», preguntó María Luz en la sobremesa, una tarde. «¿Qué cosa?», respondió su padre, con el vaso de caña en la mano temblorosa. «El salvaje dicen que tiene alma». «¿Y desde cuándo las bestias tienen alma, niña?», bufó el capitán Gálvez, limpiándose los labios con una servilleta. Ella no respondió, ni siquiera lo miró, pero sintió algo encenderse dentro. Una punzada, no de miedo, sino de fuego. Algo se movía en su pecho, un animal que despertaba tras años dormido, un deseo antiguo de salir corriendo sin rumbo. Esa noche no pudo dormir. El viento traía un olor a hojarasca y ceniza que no venía de la cocina. Bajó descalza hasta el patio, donde el cielo parecía una manta agujereada por estrellas. El canto grave de un sapo la acompañó hasta el borde del potrero, donde comenzaba el monte espeso. Allí lo sintió. No lo vio, pero lo sintió. Una presencia. No como un ladrón, ni como un depredador. Era otra cosa. Como si alguien respirara el mismo aire que ella desde otro mundo.
¿Estás ahí?, susurró. No por miedo, por curiosidad. Nada. Silencio. Pero un silencio lleno. Un silencio vivo. Volvió sobre sus pasos, aunque no estaba segura de haber querido irse. Al día siguiente llegó un visitante inesperado. Don Eusebio Latorre, un viejo naturalista español que había recorrido el mundo y que, por algún motivo, había decidido retirarse en un rancho cercano al monte. Venía con ropas sucias, cuadernos de campo y ojos que ya no veían bien, pero que parecían recordar mucho. «Dicen que su hija es curiosa», dijo Eusebio a don Hilario, mientras tomaban mate amargo bajo la galería. «Demasiado para mi desgracia», contestó el padre. «La curiosidad es la antesala del saber, don Hilario. Debería estar orgulloso. Prefiero una hija obediente a una filósofa». Esa noche, María Luz se sentó a solas con don Eusebio, quien le habló del monte como si fuera un cuerpo dormido. «Allí vive algo», dijo el viejo, «o alguien. Lo vi una vez, no como quien ve una persona. Lo vi como se ve un rayo, fugaz, imposible de olvidar. ¿Quién es? No lo sé, pero no es un simple salvaje. Es alguien que la tierra no quiso soltar del todo». María Luz no durmió esa noche. El monte ya no era solo peligro, era un llamado. Y aunque no lo supiera aún, alguien desde adentro ya la esperaba. Porque hay silencios que no son ausencia, sino preludio, como el calor antes del incendio. El monte no se escucha, se siente. No grita, respira. Arapizándú lo sabía. Desde que tenía memoria, aunque su memoria era más corporal que mental, había aprendido a leer los mensajes del Chaco no con palabras, sino con la piel, el estómago, los huesos. El monte hablaba en murmullos, el crujido de una rama, el paso de un pecarí, la vibración muda de una tormenta lejana. Dormía en lo alto de un árbol de Urunday, entre ramas que él mismo había entretejido con lianas y hojas grandes como mantas. A su lado, como cada noche, dormía Caburey, un oso hormiguero de pecho blanco, que a veces lo abrazaba como un niño, otras como un guardián. No hablaban, pero se entendían. Arapizándú no sabía contar los años, pero sabía que el monte había cambiado. El olor del aire ya no era puro, tenía humo, pólvora, perfume de caballo blanco y grasa humana. Había aprendido a oler el miedo de los colonos, su arrogancia, su hambre. Ellos llegaban con sus botas y cercos de alambre a trazar líneas sobre una tierra que nunca fue de nadie. Él no había nacido en el monte, lo habían arrojado en él. Cuando tenía apenas 5 veranos, su madre Ayoria, una curandera silenciosa como la noche, fue quemada por soldados que confundieron sus rezos con brujería. Él escapó, gateando como lagartija entre el pastizal, mientras el fuego se comía sus primeras palabras. Desde entonces hablaba poco, a veces no hablaba nada. Fue don Eusebio quien lo rescató, no como un padre, sino como un cuidador que comprendía que ciertas criaturas necesitan crecer salvajes. Le enseñó a nombrar plantas, a leer estrellas, a hacer dibujos sobre la corteza, pero jamás le impuso un idioma. Cuando Arapizándú decidió irse a vivir solo, don Eusebio no lo detuvo. Le dejó una hamaca, un cuchillo y una libreta vacía. Ahora esa libreta colgaba de su cintura, envuelta en cuero y barro. Ahí dibujaba todo lo que veía: un pájaro herido, el lomo de un tatú, las garras de un jaguar. Sus manos no eran torpes, eran sabias. Su mundo no era civilizado, pero era exacto. Esa mañana, mientras caminaba por los márgenes del río seco, notó algo distinto. El viento traía un olor nuevo.
No era perfume de flores, tampoco era sangre. Era una mezcla entre agua tibia y papel viejo, entre manzanilla y miedo contenido. Se detuvo, cerró los ojos, aspiró profundamente. Ella. No sabía su nombre, no conocía su rostro, pero algo en su cuerpo le dijo que esa presencia no era como las otras. No venía a matar, tampoco venía a huir, venía a buscar. Se escondió entre los arbustos, a 2 leguas del potrero. Desde allí, entre el follaje, vio por primera vez la silueta de María Luz. Estaba descalza, con el cabello suelto, mirando al monte como si pidiera permiso para entrar. No llevaba armas, ni esclavos, ni perros, solo una mirada firme y un gesto furioso, como si el miedo ya no le importara. Arapisandu no se movió, se quedó agachado, con los pies enterrados en el barro y las manos apoyadas en el suelo. Caburey, el oso hormiguero, se asomó por su costado y olfateó el aire. «Shh», susurró Arapisandu, acariciándole el lomo. No era miedo lo que sentía, era algo parecido al recuerdo, como si su cuerpo reconociera esa figura de otro tiempo, como si ella hubiese caminado por sus sueños antes de que él pudiera hablar. La observó por largo rato, luego retrocedió sin hacer ruido. Sabía que no debía acercarse, los blancos traen fuego, aunque sonrían. Pero algo se quedó con él, un latido distinto. Más tarde, mientras dibujaba en la corteza de un quebracho, sus manos lo traicionaron. Sin pensarlo, trazó la silueta de una mujer de pie frente al monte. No la dibujó con precisión, pero los ojos eran exactos, eran puertas. Esa noche, mientras el cielo se volvía una manta cerrada sin estrellas, Arapisandu encendió una pequeña fogata con hojas de ñandubay, su forma de rezar. Colocó hojas alrededor, dejó ofrendas de fruta y se quedó inmóvil. La tradición de su madre vivía en esos gestos, aunque no supiera ya sus palabras. «Que no traiga cuchillo», murmuró, «que no traiga cadenas, que no me lleve a los otros». El monte respondió con el chillido lejano de una garza. Caburey se acurrucó contra él. Arapisandu cerró los ojos y volvió a olerla en el aire. Ella vendría de nuevo. Lo supo, como se sabe que lloverá por el olor de las hojas, y si venía, él estaría allí. No por ella, por el fuego que ahora ardía bajo su propia tierra. Los amaneceres en el Chaco no tienen piedad. No se abren con suavidad como en los cuadros románticos. En el Chaco, el sol nace como un disparo, denso, ardiente, ineludible. La luz cae sobre los árboles, sobre los techos de palma, sobre los cuerpos dormidos con la misma brutalidad con la que la historia cae sobre los que no la escriben. Esa mañana, María Luz despertó con el grito de las aves. No el canto usual, sino un chillido agudo, alarmante. Algo había perturbado el equilibrio. Se vistió sin ayuda. Bajó las escaleras descalza, como quien ya no teme las consecuencias. La galería de la estancia estaba vacía, pero en el corral se arremolinaban los peones y capataces. Murmuraban, sudaban y evitaban mirarla. «¿Qué ocurrió?», preguntó, sin esperar cortesías. «Un caballo, el blanco, apareció muerto», dijo uno de los peones, con la voz cortada. «¿Cómo?». «Rasgaduras en el cuello, las tripas fuera. No fue un animal, no uno común». El capitán Gálvez apareció entonces, con la chaqueta abierta y una pistola al cinto. «Fue el jaguar», dijo con frialdad, «o peor, el salvaje». Los ojos de María se clavaron en él. «¿Y cómo sabe que fue él?». «Porque no deja huellas, porque no ataca por hambre, porque no existe». «Entonces, ¿cómo lo mata?». Gálvez la miró, molesto por la lógica de su pregunta.
Porque se burla, porque no es hombre ni bestia, es un demonio, y los demonios deben morir. María no respondió. Dio media vuelta y caminó hacia la cocina. Allí la vieja Benita cortaba mandioca con sus dedos encallecidos. ¿Vos creés en el salvaje?, preguntó María. Benita levantó la vista, sin detener el cuchillo. Yo creo en lo que camina sin ser visto, en lo que sabe quedarse callado cuando todos gritan. ¿Lo has visto? Lo he sentido, como se siente el trueno antes del relámpago. María volvió a mirar hacia el monte. Algo en ella se tensó, como una cuerda a punto de romperse. Esa noche decidió irse. No huyó, caminó. Cruzó el potrero, el arroyo seco, las sombras sin luna, con la linterna apagada y el corazón encendido. No sabía a dónde iba, sabía de quién huía y de qué quería acercarse. El monte se la tragó sin resistencia. No era la primera vez que entraba, pero sí era la primera vez que no tenía intención de volver antes del alba. Avanzó entre Habían pasado 5 días desde el encuentro en el monte. 5 días de calor espeso, cielos sin nubes y noches en que la brisa parecía retener el aliento. En la estancia Santibáñez, las paredes de adobe crujían como si quisieran confesar un secreto. Nadie lo decía, pero algo había cambiado. María Luz no dormía. Caminaba por la casa en silencio, como una sombra que se arrastraba entre pasillos con techos altos y retratos de muertos colgados como vigilancia. Las criadas la miraban de reojo. El capitán Gálvez, más que nunca, parecía impaciente, como un animal acorralado. ¿Estás enferma?, preguntó él, al verla con ojeras. No, estoy despierta. ¿Y qué hacías esa noche en el monte? Me perdí. Gálvez la observó largo rato, como si intentara medir el tamaño de una mentira que no entendía. Pero no insistió. Se limitó a dejar sobre la mesa un regalo, una gargantilla de oro con una cruz colgante. Para el día de la boda, dijo, en la ciudad todos comentan que serás una esposa perfecta. María Luz sonrió. Luego fue al río y enterró la gargantilla entre las raíces de un ceibo. Aquella noche volvió al monte. No por locura, no por rebeldía, sino por necesidad. Su cuerpo ya no toleraba el encierro de los muros. Era como si cada parte de ella hubiera despertado en ese contacto con lo salvaje. Su piel, sus pensamientos, sus sueños. Lo buscó con el corazón latiendo como tambor. No gritó su nombre, no lo conocía aún, pero caminó hacia donde la tierra le dictaba. Y él estaba allí. Arapizandu la observaba desde una rama baja. Tenía el rostro manchado con carbón, el torso cubierto con barro seco, y en el cuello llevaba una cuerda de semillas negras. A su lado, Caburey la olfateó con curiosidad, sin agresividad. ¿Puedo acercarme?, dijo María. Él no respondió, pero descendió de la rama con movimientos lentos, felinos. Se paró frente a ella. No hablaban el mismo idioma, pero eso ya no importaba. En el monte, el cuerpo dice lo que la boca no puede. María le tendió una flor blanca. No sabía su nombre. Él la tomó con delicadeza, como si fuera algo sagrado. Luego le señaló un claro entre los árboles. La invitó a seguirlo. Caminaron juntos hasta un pequeño espacio rodeado de matorrales. Allí había un círculo de piedras, un cuenco con agua y una manta tejida con fibras de palma. Arapizando se sentó y le ofreció un pedazo de fruta. Ella lo aceptó. No hablaron, no lo necesitaban. Entonces él sacó su cuaderno de corteza, lo abrió y le mostró algo. Un dibujo. Ella.
con el cabello suelto, de pie frente al monte. Sus ojos eran huecos, como espejos. María lo miró, sorprendida. Señaló el dibujo, luego a sí misma. ¿Soy yo? Él asintió. María, dijo con esfuerzo. Su voz era grave, como piedra arrastrada por agua. Ella sintió que algo se rompía, una barrera invisible. El monte no solo la había despertado, le había dado un nombre en otra boca. Arapisandu, susurró ella, como quien pronuncia un conjuro. Él se estremeció. Era la primera vez que oía su nombre en una voz que no fuera el del viento o la memoria. Esa noche permanecieron allí, sentados juntos. No se tocaron, salvo cuando ella limpió con su pañuelo el corte que él aún tenía en el brazo. Él la dejó hacer, con una mezcla de confianza e incertidumbre. Cuando María regresó a la estancia, el sol ya rozaba el horizonte. Sus manos olían a tierra, sus pies estaban cubiertos de barro y sus labios tenían la forma de una palabra no dicha. Días después, la tensión en el pueblo creció. Una tropilla de soldados llegó con rumores. Una figura salvaje había sido vista cerca de un puesto militar, robando frutas y herramientas. El capitán Gálvez organizó una partida. «Esta vez lo atraparemos», dijo, golpeando la mesa. Don Eusebio lo miró con gravedad. «No todo lo que no entiendes merece morir. Y no todo lo que respira merece vivir», respondió Gálvez sin mirar al viejo. Esa noche, don Eusebio buscó a María. «¿Lo has visto, verdad?» Ella no respondió, pero el silencio fue suficiente. «Cuídalo. No lo entienden, no lo van a entender jamás. Y tú tampoco saldrás ilesa». «¿Por qué me lo dice?» «Porque no se sobrevive al monte sin pagar un precio. Y tú ya has cruzado la línea». María no contestó, pero algo dentro de ella ya lo sabía. Volvió a verlo. 1, 2, 3 más. En cada encuentro, los silencios se hacían más cómodos. Arapesandu le enseñó a leer rastros, a distinguir el canto de las aves, a trenzar fibras. Ella, a cambio, le enseñaba palabras sueltas: luz, sangre, libro. Una noche, mientras compartían fruta bajo un quebracho, ella se atrevió a tomar su mano. Él no la retiró. No había prisa, pero ya no había marcha atrás. Lo que crecía entre ellos no era simple deseo, era reconocimiento. Como si dos mitades separadas por siglos se encontraran por fin en la sombra del monte. Pero el peligro acechaba, porque lo que crece en la oscuridad nunca permanece oculto por mucho tiempo. El monte amaneció quieto, pero no en calma. Había un silencio distinto, como si los árboles contuvieran el aliento y las aves hubieran decidido guardar sus cantos. El viento, siempre caprichoso, no traía olor a lluvia ni a fruta madura, traía metal y sudor militar. Desde temprano, los soldados del capitán Gálvez recorrían los alrededores con armas largas, botas relucientes y una arrogancia que olía a pólvora. No buscaban ganado perdido, buscaban a alguien. «Hoy lo atrapamos», dijo Gálvez, observando desde su caballo, con la mirada afilada como hoja recién afilada. «Hoy termina esta farsa del monte». Don Eusebio, sentado en su mecedora bajo la sombra de la galería, apenas murmuró: «El monte no termina cuando lo decides. El monte te traga o te escupe, pero no se deja cazar». Gálvez ni lo miró, ya no escuchaba razones. En la cocina, las criadas cuchicheaban. La cocinera mayor, Tomasa, cortaba cebollas con manos temblorosas. «Dicen que la niña María ha sido vista hablando sola en el potrero», susurró una.
No está sola, la han visto con él, con el animal. María Luz entró justo en ese instante, vestida de lino blanco, el cabello suelto, los pies descalzos. ¿Con quién me han visto?, preguntó con voz suave. Nadie respondió, solo el sonido del cuchillo golpeando la tabla. ¿Con fantasmas? ¿Con jaguares? Tomasa se atrevió. Dicen que ese salvaje viene por usted, que la hechizó, que el monte se la quiere tragar. María no dijo nada. Tomó una jarra de agua, la bebió lentamente y salió. No con prisa, no con miedo, pero con algo nuevo en los ojos, determinación. Aquella tarde volvió al claro donde solía encontrarse con Arapizandú. El aire estaba denso, el cielo apagado. Una rama crujió bajo sus pies, un búho graznó antes de tiempo. No apareció. Esperó 1 hora, luego 2, pero él no llegó. No era común. Arapizandú tenía el tiempo marcado por la luna y el corazón. Nunca fallaba. Cuando cayó la noche, ella se levantó con las piernas dormidas y el alma revuelta. Caminó de regreso por el sendero oculto, pero algo le pareció distinto. Había huellas, muchas, de botas, de caballos. Apuró el paso, cruzó el arroyo seco, llegó hasta un punto donde el monte se abre ligeramente. Allí encontró algo. El cuaderno de Arapizandú, el mismo que él ataba a su cintura. Estaba tirado, abierto, con las páginas manchadas de barro. Había dibujos de animales, de nubes, de ella. Y también una hoja rota, arrancada. El miedo no llegó como un grito, llegó como un frío en la columna. Lo habían visto, lo estaban cazando. Y él, por protegerla, no fue al encuentro. María regresó a la estancia, donde su padre hablaba con Gálvez en la sala. Escuchó desde la escalera. Ha sido visto cruzando el potrero, cerca del gallinero. ¿Y la niña? Ella duerme, o eso dice. No le creo. Tiene los ojos de su madre, soñadores, peligrosos. Gálvez se levantó, ajustó el cinturón de su arma. Mañana al amanecer salimos con los perros. Y si lo encuentra, no quedará nadie para contar que existió. María se deslizó como sombra a su habitación, se encerró, respiró hondo. Debía advertirle, pero no sabía cómo, ni dónde. El monte era inmenso. Si Arapizandú huía, desaparecería. Si no lo hacía, lo matarían. Entonces recordó algo. Una vez, él le mostró una piedra partida en 2, marcada con un símbolo, 3 líneas verticales sobre una horizontal. Le había dicho que era refugio, que si alguna vez no llegaba al claro, debía buscar allí. Esa misma noche, María tomó un vestido oscuro, una bolsa con fruta y un cuchillo pequeño. Esperó hasta que todos durmieran, salió por la puerta atrás, no encendió lámparas. El monte la recibió como quien reconoce a un ser querido. Tardó horas en encontrar la piedra, se cortó con espinas, cayó al barro, rasgó el vestido, pero no se detuvo. Finalmente llegó. La piedra estaba allí, junto a ella marcas recientes en la tierra. Había dormido allí, estaba vivo. Arapizandú susurró, aunque sabía que el monte solo responde con paciencia. De pronto lo oyó, un crujido, no seco, sino deliberado. Él apareció entre los árboles, con el rostro cubierto de pintura roja y los ojos más cansados que nunca. Tenía una herida en la pierna. «Te buscan», dijo ella. Él asintió. «No vuelvas al claro. Están los perros, las armas. No entienden nada». Arapizandú se acercó, le tomó la mano. No habló, solo le entregó algo.
una página del cuaderno. Ella la desplegó. Era un dibujo de 2 jaguares entrelazados bajo una tormenta. En sus ojos no había miedo, solo destino. ¿Qué significa? Él tocó su pecho, luego el de ella, luego el cielo. Nos ven, nos temen, nos destruirán. Pero no lo dijo con palabras, lo dijo con los gestos, con los ojos. Ella lloró, no por miedo, por impotencia. Mañana será tarde, susurró ella, tienes que huir. Él la miró, dolido, no quería irse. Ella lo abrazó, el primer abrazo, silencioso, firme, como un escudo. En ese momento se escuchó un disparo lejano, luego otro, y los perros. La cacería había comenzado. María corrió con él entre los árboles, entre raíces que parecían manos y ramas que parecían advertencias. Ella no se detenía. Era parte del monte ya, no una invitada, una elegida. Cuando llegaron a un claro oculto, Arapizandú se detuvo. Tú no. Voy contigo. No puedes. Él la besó, no con lujuria, con urgencia, como un pacto. Ve, dijo. Ella temblaba. Te buscaré. No me busques, espérame. Y entonces desapareció entre las sombras, justo cuando los perros llegaban a oler la fruta que ella aún sostenía en la bolsa. María se quedó sola, y por primera vez el miedo verdadero empezó a respirar dentro de ella. El monte estaba ardiendo. No de fuego aún, pero sí de algo peor, de hombres. Botas que aplastaban raíces sagradas, machetes que abrían heridas en la corteza de los árboles, perros jadeando con los ojos rojos de hambre. El capitán Gálvez había extendido la caza más allá del potrero. Cada metro de bosque era ahora un campo de guerra. Él está aquí, decía sin mirar a nadie. Y si no lo encontramos hoy, no lo encontraremos nunca. En la estancia, María Luz no comía, no hablaba, no dormía. Las mujeres murmuraban a sus espaldas, pero ya no importaba. Algo se había roto dentro de ella, la costura entre el deber y el deseo. Intentó volver al claro, intentó llegar a la piedra del refugio, pero el monte estaba sellado con armas y vigilantes. Solo pudo caminar en círculos, con el corazón herido y el cuaderno de Arapizandú escondido bajo su blusa, como un relicario. Cada noche encendía una vela y la dejaba arder frente a la ventana, no para rezar, para señalar, una señal silenciosa. Estoy aquí, decía la llama, estoy contigo. Pero no había respuesta, ni rastro de él, ni una huella, nada. Una tarde, mientras pasaba frente a la antigua habitación de su madre, cerrada desde su muerte, algo la empujó a entrar. El polvo cubría las sábanas como nieve vieja. Pero en el fondo del armario, entre cartas y recuerdos, encontró un espejo ovalado, cubierto con una tela negra. Lo destapó y se miró. Por primera vez en semanas se miró de verdad. Su rostro ya no era el mismo, ni el color de su piel, quemada por el sol, ni su mirada, endurecida como raíz seca. Algo dentro de ella había crecido en la oscuridad, lejos de los salones, del té, del piano. Era otra mujer. Entonces entendió lo que tenía que hacer. Esa noche se escabulló de la estancia con una mochila de cuero. Caminó hasta el galpón donde los soldados dejaban sus pertenencias. No era ladrona, era urgente. Robó una camisa, un pantalón viejo, un pañuelo oscuro, una cantimplora. Luego fue al establo.
Le susurró al caballo más joven, el menos ruidoso, y lo montó sin silla. No huyó, se transformó. El monte la recibió con un olor distinto. No era miedo, era esperanza vieja. Se internó por caminos que no eran caminos. Se guió por recuerdos, por impulsos, por instinto, hasta que encontró el árbol partido, aquel donde una vez Arapizandú había colgado una trampa para aves. Y ahí, al pie del árbol, estaba el cuerpo. Caburey, el oso hormiguero, su amigo, inmóvil, herido. Tenía una lanza clavada en el costado. Aún respiraba, apenas. María cayó de rodillas, lloró sin sonido. Si habían herido al animal, ¿qué le habían hecho a él? Revisó el suelo. Había huellas, sangre, trozos de tela, ramas quebradas, marcas de arrastre. Lo habían tomado, lo habían capturado. Volvió galopando. Entró en la estancia con barro hasta las rodillas, los ojos enrojecidos. Gálvez estaba en el comedor riendo con unos oficiales. «¿Dónde está?», dijo ella sin respirar. «¿Quién? No se haga el estúpido. ¿Dónde está?». «Te estás volviendo loca, María». «No, me estoy volviendo verdadera». Gálvez se levantó, caminó hasta ella. «¿Qué? ¿Sabes lo que estás diciendo?». «Sí, y sé lo que vi». Le lanzó el cuaderno, abierto, en la página el dibujo de los jaguares. «¿Lo golpearon?». Gálvez no respondió, solo la miró con desprecio. Un animal como ese no entiende de derechos, solo entiende el castigo. María se acercó, le escupió en el rostro. «El único animal aquí eres tú». Los oficiales se levantaron alarmados. Gálvez levantó la mano, pero no golpeó. «Mañana será exhibido en la plaza, para que todos vean que el orden existe». ¿Y luego? Lo que debe hacerse. Esa noche María fue a la iglesia, pero no a rezar. En el altar encendió todas las velas, se arrodilló y comenzó a escribir. Una carta, no para él, para todos. Contó lo que había visto, lo que había sentido. Cómo un hombre al que llamaban bestia la había tratado con más respeto que todos los que usaban apellido y perfume. Contó del fuego en su pecho, del silencio que la curó, de los ojos que no juzgaban. Y firmó con su nombre completo, María Luz Santibáñez. Luego tomó otra decisión. Al amanecer, la plaza se llenó. Habían traído al prisionero. Iba atado, descalzo, cubierto de barro seco. El cabello suelto, las muñecas con marcas. Aún así, caminaba erguido, con dignidad de río viejo. María apareció con un vestido rojo. La gente la miró, murmuraban. Ella subió al estrado. El capitán se tensó. Ella tomó el micrófono. «Este hombre no es un salvaje, es mi testigo y mi espejo». El silencio fue absoluto. «Si él es una bestia, entonces yo también. Si amar lo que es libre, aquí me entrego. Júzguenme con él». Hubo gritos, insultos, confusión. Gálvez ordenó que la bajaran, pero ella se abrazó a Arapizandú, y él la sostuvo, por primera vez en público. El pueblo no supo qué hacer, y en ese instante alguien disparó. No se supo quién. El estrado se cubrió de polvo, la gente corrió, y cuando se despejó el humo, Arapizandú había desaparecido. Solo quedó la cuerda cortada y María Luz con sangre en las manos, no suya, sino de él, o eso creyó, porque el amor también sangra, incluso
cuando el corazón aún late. La lluvia no había caído en el Chaco en semanas. Los árboles se curvaban hacia el suelo, los pozos estaban casi vacíos, y hasta las serpientes se arrastraban con lentitud, como si la sequía les robara el veneno. Pero esa madrugada, tras el disparo, tras los gritos, tras la estampida humana en la plaza, la lluvia finalmente cayó. Primero como un murmullo, luego como un rugido, agua sobre polvo, agua sobre sangre, y sobre María Luz. Ella seguía de pie, empapada, sola, con el vestido rojo pegado al cuerpo, y la sangre, de él o de otro, en las manos. Los soldados habían huido. El pueblo estaba encerrado en sus casas, esperando explicaciones, negando lo que habían visto. Una mujer de familia abrazando a un hombre sin apellido, sin lengua, sin Dios. Pero no había nadie a quien interrogar, porque Arapizandú se había desvanecido, como si la selva misma lo hubiera reclamado. En la estancia Santibáñez, el capitán Gálvez se encerró en el despacho, rompió botellas, gritó nombres, acusó traición. Quiso arrestarla, pero don Eusebio se interpuso. «Tóquela, y será usted quien desaparezca». Gálvez empacó sus cosas y se marchó al día siguiente. Nunca más se le vio por el Chaco. Pero su odio quedó flotando, como una peste sin rostro. María no habló durante días, no por miedo, sino por respeto al silencio de él. Se encerró en su cuarto, quemó los vestidos de encaje, dejó de asistir a misa, escribía cartas que no enviaba, caminaba descalza, se acercaba al monte, pero no se atrevía a entrar. No había señal, ni una pluma, ni un rastro, solo la lluvia que seguía cayendo. Una noche, don Eusebio entró a su habitación. Llevaba una caja de madera en las manos. «Esto es tuyo», dijo. Ella la abrió. Dentro, el cuaderno de Arapizandú. Las páginas estaban húmedas, pero intactas. Había un nuevo dibujo, un árbol caído, y debajo 2 figuras pequeñas caminando lejos del tronco, juntas. Lo encontré esta mañana al pie del ceibo. ¿Él está vivo? El viejo asintió con los ojos. Eso creo, pero no lo sabrás si no cruzas la frontera entre el miedo y la selva. Ella apretó el cuaderno contra el pecho. «¿Y si me mata el monte? Entonces morirás siendo tú». La decisión no fue un estallido, fue un goteo lento, como la lluvia que no cesa, como el amor que no olvida. Al amanecer, María empacó solo lo necesario: agua, semillas, una manta. Llevaba el cuaderno y una piedra con el símbolo de refugio. Se despidió de Benita con un abrazo largo, no dijo adiós. Cruzó el potrero sin mirar atrás. El monte se abrió a su paso, como si hubiera estado esperándola desde siempre. Los días siguientes fueron una prueba, sin guía, sin camino. Dormía sobre raíces, comía frutas silvestres, bebía del rocío. Se cortó, se enfermó, deliró, pero seguía, porque en algún lugar entre los árboles, entre las raíces y las sombras, él estaba. Una tarde, mientras recogía agua con las manos, encontró una huella, fresca, humana. La siguió. La llevó hasta una quebrada, donde un arroyo corría con fuerza renovada. Había un fuego encendido, y junto al fuego, él. Arapizandú estaba sentado con la pierna vendada, el cabello mojado, la piel cubierta de barro. No la miró al principio. Estaba tallando una rama.
Ella no habló. Solo se acercó, se arrodilló frente a él y colocó el cuaderno entre ellos. Él la miró por fin y sonrió, no con alegría, con verdad. No hicieron preguntas, la historia ya había sido dicha en los cuerpos. Se quedaron allí, bajo la lluvia, con los ojos abiertos, y por primera vez en mucho tiempo, no tuvieron miedo. En el pueblo la historia fue otra. Dijeron que María Luz se había ido a un convento, que había enloquecido, que había sido poseída por la selva. Nadie volvió a verla. Pero algunos, los más viejos, los que aún creían en el monte, decían que a veces, cuando la lluvia cae en silencio, se escuchan dos risas entre los árboles y un canto en lengua olvidada, y un jaguar que no ataca, solo observa, como quien vigila un amor que la historia no supo matar. Pasaron 3 años, 3 ciclos de lluvia y sequía, de hojas que caen, de flores que renacen. El Chaco seguía siendo el mismo para quien no miraba con profundidad, pero para aquellos que sabían leer sus secretos, algo había cambiado. El monte parecía más espeso, más celoso. Algunos decían que ya no se podía entrar sin perderse, otros que algo lo protegía desde dentro, como un guardián, como una sombra con ojos de luz. En el pueblo de San Joaquín, la rutina seguía su curso. La plaza, restaurada, las paredes blancas otra vez encaladas. Los nuevos jefes hablaban de progreso, de caminos, de ganadería mecanizada. Pero en las noches de tormenta, cuando el viento silbaba entre los cañaverales, nadie salía. Decían que un jaguar rondaba, grande, silencioso, inteligente. Uno que no cazaba ganado, sino que parecía vigilar. Y los más antiguos, los que aún guardaban memoria, decían que no era solo un animal. «Es el hombre del monte», susurraban, «el que la señorita María amó, el que nadie pudo encerrar». Don Eusebio seguía vivo, aunque más encorvado. Pasaba sus tardes bajo la galería, fumando en silencio y mirando hacia la espesura como quien espera una señal que no llega. Sabía que su nieta estaba viva, lo sentía. Una tarde, al abrir una caja antigua de correspondencia, encontró algo inesperado, una hoja de corteza, doblada con cuidado, con un símbolo tallado en carbón. 3 líneas verticales, una horizontal. Refugio. En el reverso, con tinta natural, un dibujo, una mujer con una criatura en brazos, y en el fondo 2 jaguares. Uno observaba, el otro lamía el pie del niño. Don Eusebio entendió. «Ella volvió a nacer allá», murmuró, y el monte se lo confirmó con un trueno. Meses después, un niño apareció en la plaza, descalzo, silencioso, de piel dorada por el sol y ojos verdes brillantes como vidrio. Nadie supo de dónde venía. Caminaba con seguridad, aunque nadie lo conocía. «¿Dónde está tu madre?», le preguntaron. Él no respondió, solo señaló el monte. Al día siguiente, desapareció, como una ráfaga. Esa misma semana, los peones de la estancia Santibáñez encontraron en el galpón una figura tallada en madera. Había sido colocada cuidadosamente sobre un banco. Representaba a una mujer de largo cabello rodeada de ramas. Tenía los mismos ojos de María Luz. «¿Y esto?», preguntaron. «Es un aviso», respondió Tomasa, la vieja cocinera. «No olviden quién fue la última en ver la verdad». Desde entonces, muchos comenzaron a dejar ofrendas al pie del ceibo más antiguo, frutas, flores, pedazos de tela roja. No sabían por qué, solo lo sentían. Pero no todos habían olvidado. Uno de los oficiales que participó en la cacería, el teniente Ordóñez, había ascendido a comandante de frontera.
Era joven entonces, pero ahora tenía la mirada cansada y el alma infectada por un viejo miedo, el que no se explica, solo se arrastra. Un día recibió un informe. Se ha reportado actividad extraña cerca del río Cañada. Alguien o algo está marcando árboles con símbolos, 3 rayas, una cruz. Hay rastros, se oyen voces en la noche, gritos y cantos. Ordóñez sintió un escalofrío. Manden a 2 hombres. Los mandaron. Nunca regresaron. Solo encontraron una lanza quebrada, comida sin tocar y dibujos sobre la piedra. Una pareja de humanos transformándose en jaguares. Ordóñez fue personalmente, con 5 hombres, perros y armas largas. Entraron en el monte. 3 salieron, uno herido, otro mudo y el tercero con el cabello blanco de la noche a la mañana. ¿Qué vieron?, preguntó Ordóñez furioso. No fue un animal, dijo el herido, era un hombre. ¿Y la mujer? Ella lo miraba, como si nunca hubiera dejado de ser parte de nosotros, como si fuera la madre del monte. ¿Y por qué no dispararon? No pudimos. Algo nos detuvo. Ordóñez no lo creyó, pero desde ese día ya no pudo dormir sin escuchar el rugido en sus pesadillas. Y mientras tanto, en lo profundo del Chaco, en un claro secreto donde crece la flor blanca del ceibo, María Luz tejía una manta con fibras de palma. A su lado, Arapizándú afilaba una piedra, y entre ellos un niño dormía sobre hojas suaves con el cuaderno abierto sobre el pecho. Había aprendido a dibujar, y su primer trazo era un jaguar con ojos humanos. ¿Crees que un día lo entenderán?, preguntó ella. Él no respondió, solo levantó la vista hacia el cielo y murmuró: ya no importa, porque el monte no necesita ser entendido, solo necesita ser amado. El niño había crecido en la espesura, como un brote que no necesitó permiso para florecer. Se llamaba Kai, nombre dado por el monte, no por bautismo. Aprendió a trepar antes que a escribir, a leer la dirección del viento antes que la de las letras. Su primer idioma fue el del silencio, el del roce de las ramas, el de los gestos que comunican sin palabras. A los 10 años sabía distinguir huellas humanas de huellas falsas, sabía curar heridas con resina y sabía esconderse del miedo. Pero aún no sabía del todo quién era. Hasta que, una tarde de lluvia suave, su madre le contó la historia. «Tu padre no nació aquí», dijo María Luz, mientras él dibujaba animales sobre una piedra. «Lo parió el monte, pero lo crió el dolor». Kai levantó la vista. «¿Y tú?». Ella sonrió, con una tristeza antigua. «Yo nací con nombre, vestidos y reglas, pero no era libre. Solo cuando lo vi, entendí que había estado dormida toda mi vida». Kai no preguntó más, pero a la mañana siguiente partió solo. Quería encontrar la raíz de esa historia, su historia. Caminó 3 días hasta llegar a la vieja estancia Santibáñez, ahora abandonada. Las paredes descascaradas, el pozo seco, las ventanas rotas por los años. Solo quedaban los fantasmas de un pasado que la historia oficial había intentado borrar. En el piso de madera encontró una flor blanca seca. La guardó en el bolsillo. Luego caminó hasta la plaza del pueblo. Lo miraban como se mira a alguien que no se comprende. Tenía los ojos de Arapizándú y la frente de María Luz, y caminaba con la calma feroz del que no tiene miedo. Una anciana, Tomasa, lo reconoció. «Eres el hijo». Él asintió. «¿A qué has venido?». «A recordar». Ella le tomó la mano, se la besó. Ya no hay casi nadie que lo haga, pero el monte no olvida. Esa noche, Kai durmió en la iglesia. No rezó, solo encendió una vela frente al altar y colocó allí el cuaderno de su padre, abierto en una página. 2 mundos abrazándose bajo un árbol. Al amanecer se fue, pero no hacia el monte,
hacia el sur, donde no lo conocían, donde su nombre aún no significaba nada. Años después, alguien contó haber visto a un joven de cabello largo y mirada intensa recorriendo escuelas rurales, hablando con niños sobre la naturaleza, la historia verdadera de su pueblo y el derecho a amar libremente. Decían que enseñaba a través de dibujos, que nunca usaba zapatos y que dormía bajo los árboles. Lo llamaban el que camina entre dos mundos, ni blanco ni indígena, ni de ciudad, ni de selva, solo hijo del amor que ardió sin pedir perdón. Y un día, mucho más tarde, cuando el Chaco volvió a temblar bajo las máquinas de asfalto y los drones de vigilancia, cuando quisieron convertir los bosques en caminos y los ríos en fronteras, alguien dejó una señal. 3 líneas verticales, una cruz horizontal, pintadas con barro rojo en la entrada de una constructora. Un símbolo, refugio, y luego otra y otra, hasta que los ingenieros no supieron cómo continuar, porque el monte se negaba a ser vencido. Entonces los antiguos comenzaron a contar de nuevo la historia, de un hombre que nunca habló en voz alta, pero dijo todo con los ojos, de una mujer que prefirió perder su apellido antes que traicionarse, de un niño que no heredó tierras, pero sí una llama.